El día que abrió la puerta de mi casa. Nunca pensé que volvería a sentir esas cosquillas en el estómago que te recuerdan que estás viva. Todo comenzó aquella tarde lluviosa, cuando un hombre de 75 años llamó a mi puerta buscando un cuarto en arriendo. Yo lo miré de arriba abajo, intentando disimular el extraño calor que me recorrió al escucharlo hablar. Su voz, ronca y pausada, tenía un magnetismo que me desarmó desde el primer instante. «Buenas tardes, soy el interesado en la habitación», me dijo con una cortesía que casi ya no existe. Lo dejé pasar. Caminó lento, apoyado en su bastón, pero con una seguridad que me impresionó. Sus ojos se detuvieron en cada detalle, las cortinas, la madera de las escaleras, el olor a café que todavía flotaba en el aire. Sentí que no solo miraba la casa, también me miraba a mí. Cuando aceptó quedarse, le entregué las llaves. Nuestros dedos se rozaron apenas un instante, y en ese contacto mínimo sentí una corriente extraña. No era un simple inquilino, era alguien que, sin saber cómo, empezaba a ocupar un espacio distinto en mí. Los primeros días me descubrí escuchando sus pasos por el pasillo. El sonido de su bastón contra la madera se volvió una rutina que, en secreto, esperaba cada noche. Había algo reconfortante en saber que estaba allí, compartiendo el mismo techo, aunque apenas cruzáramos algunas palabras. Una mañana lo encontré en la cocina preparando café. La escena me sorprendió, sus manos firmes, moviéndose con calma, y esa voz grave ofreciéndome una taza. Cuando la tomé, noté cómo sus ojos se quedaban fijos en mis labios mientras sorbía el primer trago. Bajé la mirada, nerviosa, pero mi corazón golpeaba con fuerza. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas. Me hablaba de sus viajes, de amores pasados, de la vida misma. Yo lo escuchaba embelesada, como una niña curiosa frente a un mundo que no conocía. Había en él una serenidad que me envolvía y, al mismo tiempo, una chispa peligrosa que despertaba en mí deseos ocultos. Cada gesto suyo empezó a importarme, la forma en que me pasaba un plato y sus dedos rozaban los míos, el modo en que su voz se volvía más íntima cuando hablábamos de cosas personales, incluso el leve temblor en sus manos, que lejos de parecerme fragilidad, me resultaba terriblemente provocador. Una noche, después de cenar, lo acompañé hasta su cuarto. El pasillo estaba en penumbras, y el silencio se volvió cómplice. Cuando se detuvo frente a su puerta, giró hacia mí. Nuestras miradas se encontraron y por un instante sentí que el aire desaparecía. Yo debía decir un simple, buenas noches, y marcharme. Pero algo en sus ojos me sostuvo. Había una confesión muda en esa mirada, algo que no se atrevía a pronunciar, pero que yo podía sentir. Fue entonces cuando murmuró, con voz baja, casi como un secreto. Gracias por abrirme la puerta, no solo de tu casa. No entendí del todo, pero esas palabras quedaron grabadas en mi piel. Se metió en su habitación y cerró la puerta, dejándome allí, con el corazón desbocado y una pregunta quemándome por dentro. ¿Qué quería decir con eso? Esa noche no pude dormir. Afuera la lluvia golpeaba con fuerza, pero la verdadera tormenta estaba dentro de mí. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Qué pasaría si yo me dejaba llevar por la atracción que ya no podía ocultar? Una rutina peligrosa. Los días pasaban, y lo que al inicio parecía una simple convivencia empezó a convertirse en algo más. Yo me sorprendía esperando escuchar sus pasos por el pasillo, el sonido de su bastón contra la madera, como si cada golpe marcara el ritmo de una canción secreta entre los dos. A veces lo encontraba leyendo en la sala, con sus lentes apoyados al borde de la nariz. No podía evitar observarlo en silencio, su manera de pasar las páginas, la concentración en su mirada, el leve fruncir de su ceño. Era un hombre mayor, sí, pero había algo poderoso en esa serenidad que me atraía más que cualquier juventud. Una tarde me ofrecí a llevarle un café. Cuando se lo entregué, nuestras manos volvieron a rozarse. Esta vez no aparté la mirada tan rápido. Sentí un cosquilleo que me recorrió de arriba abajo, como si ese contacto hubiera despertado un deseo que llevaba demasiado tiempo dormido. Él sonrió, y esa sonrisa fue más peligrosa que cualquier palabra. Las conversaciones se volvieron costumbre. Hablábamos de libros, de música, de la vida misma. Yo me descubría riendo con él,
compartiendo confidencias que nunca había contado a nadie. Había algo liberador en su presencia, como si su experiencia me diera permiso para ser yo misma, sin máscaras. Una noche, mientras cenábamos, me habló de la soledad. Lo hizo con una sinceridad tan cruda que me desarmó. Me confesó que, tras la muerte de su esposa, había aprendido a vivir acompañado solo por recuerdos. Y yo, en silencio, me vi reflejada en esas palabras. Porque aunque no lo dijera, también cargaba con vacíos que me pesaban cada día. Ese reconocimiento mutuo creó un puente invisible entre nosotros. Una cercanía que ya no podía llamarse simple amistad. Empecé a notar cosas pequeñas pero significativas, la manera en que sus ojos me seguían cuando pasaba cerca, el silencio que se hacía más largo cuando nuestras miradas se cruzaban, la excusa de preguntarme cosas insignificantes solo para mantenerme un poco más de tiempo a su lado. Yo sabía que aquello era peligroso. La diferencia de edad, las apariencias, lo que dirían los demás, todo estaba en contra. Pero cada vez que escuchaba su voz grave en la cocina, cada vez que sentía el roce de su mano al pasarme algo, el resto del mundo desaparecía. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, él se acercó para pedirme ayuda con un botón de su camisa. Sus dedos temblaban, y al acercarme, sentí el calor de su cuerpo tan cerca del mío que me faltó el aire. Mis manos, nerviosas, intentaban encajar el botón mientras sus ojos se clavaban en los míos. No dijimos nada, pero el silencio estaba cargado de una tensión que lo decía todo. Cuando terminé, me quedé un segundo más de lo necesario, con mis manos aún en su pecho. Él respiró profundo, y ese gesto me estremeció más que cualquier caricia. Me alejé de golpe, inventando una excusa, pero mi corazón ya sabía la verdad, estaba entrando en un terreno del que no habría vuelta atrás. Esa noche, al acostarme, cerré los ojos y lo recordé de pie frente a mí, con esa mirada que parecía desnudarme sin tocarme. Y en mi interior, una confesión que no me atrevía a decir en voz alta, lo deseaba. Al día siguiente, lo evité tanto como pude, fingiendo estar ocupada. Pero al caer la noche, un golpe suave en mi puerta me sobresaltó. Su voz, grave y serena, rompió el silencio. ¿Podemos hablar un momento? Mi corazón se aceleró. Sabía que, si abría esa puerta, nada volvería a ser igual. La puerta entreabierta. Me quedé inmóvil frente a la puerta, con la respiración entrecortada. Sus palabras habían sido simples, pero cargadas de un peso que me estremecía. ¿Podemos hablar un momento? Abrí lentamente. Allí estaba él, con esa serenidad que lo envolvía todo, sosteniendo el bastón en una mano y una expresión seria, casi vulnerable, en el rostro. Me aparté para dejarlo pasar, aunque en realidad era yo quien estaba entrando en su terreno. Se sentó en la orilla de mi cama, con un suspiro largo que rompió el silencio. Yo permanecí de pie, nerviosa, esperando que hablara. Sé que he cruzado miradas contigo que quizá no debería, dijo al fin, mirándome directo a los ojos. Pero quiero ser honesto, desde que llegué, siento que algo en mí ha despertado. Y no quiero fingir que no lo noto también en ti. Mis mejillas ardieron. No podía negarlo, mis gestos, mis silencios, mis desvelos lo habían delatado todo. Yo intenté responder, pero la voz se me quebró. Él se inclinó apenas, apoyando sus manos en las rodillas. Había un temblor leve en sus dedos, pero su mirada permanecía firme, profunda, atrapándome en un laberinto del que no quería salir. Me senté a su lado, demasiado cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo, el ritmo pausado de su respiración. El mundo se redujo a ese instante, a ese contacto invisible que nos unía. No quiero hacerte daño, susurró. Ni que pienses que busco aprovecharme de ti. Solo, no quiero morir con este deseo guardado. Sus palabras me perforaron el alma. El silencio se volvió insoportable, así que, sin pensarlo demasiado, posé mi mano sobre la suya. Fue un gesto simple, pero su reacción lo cambió todo. Cerró los ojos y exhaló un suspiro que parecía contener años de soledad. El tiempo se detuvo. Mi corazón latía con fuerza, mis labios temblaban, y aunque no nos habíamos besado, todo mi cuerpo ardía como si lo hubiéramos hecho. Quise hablar,
pero él apretó suavemente mi mano, pidiendo silencio. En esa calma había una confesión más poderosa que cualquier palabra. Nos quedamos así, unidos por un roce que significaba demasiado. Y fue entonces cuando comprendí que ya no había vuelta atrás, lo deseaba con una intensidad que me asustaba. La puerta de mi cuarto seguía entreabierta, y el pasillo oscuro parecía observarnos como un testigo silencioso. El riesgo de que alguien pudiera vernos aumentaba la adrenalina, y dentro de mí crecía una certeza peligrosa: quería más. Cuando finalmente se levantó para marcharse, se detuvo en la puerta y me miró con una mezcla de ternura y deseo contenido. «Buenas noches», murmuró, como si esas dos palabras fueran un pacto secreto entre los dos. Cerró la puerta despacio, dejándome sola, pero con el corazón encendido en llamas. Esa noche no dormí. Me revolqué en la cama pensando en sus manos, en su mirada, en la forma en que me había confesado su deseo. Y mientras la madrugada avanzaba, me descubrí tocando mis labios como si hubieran sentido los suyos, imaginando un beso que aún no había sucedido. Al amanecer, abrí la puerta de mi cuarto para respirar aire fresco. Pero allí estaba él, en el pasillo, esperándome con una mirada que lo decía todo. «Hoy no quiero café», me dijo en voz baja. «Quiero hablar contigo, a solas». Mi pulso se disparó. Algo me decía que esa mañana ya no habría lugar para las excusas. La charla que lo cambió todo. El amanecer estaba apenas tiñendo de naranja las cortinas cuando lo vi esperándome en el pasillo. Sus palabras de la noche anterior todavía resonaban en mi mente, y ahora, con esa mirada fija en mí, entendí que ya no había escapatoria. Me condujo hasta la sala, donde la luz tenue de la mañana nos envolvía en un ambiente extraño, casi clandestino. Se sentó en el sillón, y yo frente a él, como si fuéramos dos cómplices planeando un secreto. «No quiero confundirte», empezó con voz grave. «Lo que siento no tiene que ver con mi edad, ni con tu necesidad de compañía. Es algo más profundo, algo que me está consumiendo». Sus palabras me golpearon el pecho. Yo jugueteaba con mis manos, intentando ocultar el temblor de mis dedos, pero él lo notó. Se inclinó hacia adelante, apoyando el bastón a un lado, y sus manos atraparon las mías con una fuerza inesperada. «¿Sabes qué es lo más cruel de envejecer?», me dijo. «Que la gente piensa que ya no deseas, que ya no sientes. Pero dentro de mí todavía arden llamas que no se han apagado». Me estremecí. Nadie había hablado así frente a mí, con tanta honestidad, con tanta hambre contenida. Y yo, que tanto había callado mis propias carencias, me sentí desnuda ante sus palabras. No respondí. Solo apreté sus manos, como si en ese gesto pudiera entregarle la confesión que no me atrevía a pronunciar. Y entonces él se acercó, despacio, como si temiera romperme. Su aliento rozó mi mejilla, y ese simple roce encendió mi piel como fuego. Me quedé quieta, atrapada entre el miedo y el deseo. Era como estar al borde de un abismo, sabiendo que un paso más me haría caer, pero también que esa caída era justo lo que necesitaba. Su voz volvió a sonar, grave y entrecortada. «Dime que no lo sientes, y me detendré». Cerré los ojos. Podría haber dicho no, podría haberme levantado y alejado. Pero lo único que salió de mis labios fue un susurro apenas audible. «No quiero que te detengas». Ese fue el instante en que todo cambió. No hubo besos aún, ni caricias descaradas, pero la declaración estaba hecha. Dos almas que se habían estado tanteando finalmente habían roto la barrera del silencio. Él se levantó despacio, se acercó a mí, y con sus manos temblorosas acarició mi mejilla. Fue una caricia suave, torpe quizá, pero cargada de una ternura que me atravesó por completo. Mi piel ardió bajo su toque, y mis ojos buscaron los suyos como si quisieran hundirse en ese abismo de deseo contenido. «No tienes idea de lo que significas ahora para mí», susurró. Yo apenas pude sonreír, con el corazón desbocado. La sala, la casa, el mundo entero desaparecieron. Solo estábamos él y yo, dos soledades que habían decidido encontrarse. El silencio se hizo espeso, y durante un instante creí que ahí mismo nos perderíamos en lo prohibido. Pero él dio un paso atrás, respirando hondo, conteniéndose. «Aún no», dijo con firmeza.
Quiero que cuando pase, lo recordemos como algo que valió la pena esperar. Sus palabras me desarmaron más que cualquier acción. Había deseo, sí, pero también respeto, paciencia, una ternura que me hacía temblar más que cualquier caricia apresurada. Nos quedamos mirándonos largo rato, con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Y yo supe que aquel juego apenas estaba comenzando. Esa noche, cuando me acosté, no podía dejar de pensar en su voz, en sus manos, en esa promesa implícita. Sabía que la espera sería insoportable, pero también entendía que cada día nos acercaba más a lo inevitable. Lo último que pensé antes de dormir fue una sola pregunta: ¿qué pasará cuando finalmente dejemos de contenernos? El límite que se rompió. La espera se volvió insoportable. Cada día era un juego silencioso de miradas y gestos contenidos. Él con sus pasos pausados, yo con mis silencios cómplices, y la casa entera convertida en un escenario donde todo vibraba de tensión. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba fuerte los ventanales, lo encontré en la cocina. Estaba de espaldas, preparando café, con la camisa ligeramente arrugada y las mangas arremangadas. No sé qué me impulsó, pero me quedé allí, observándolo, sintiendo como el deseo me recorría sin freno. Él giró, y al verme, sonrió con esa calma que me desarmaba. ¿Quieres una taza?, preguntó, como si esa fuera la excusa perfecta para romper la distancia. Asentí, pero lo que realmente quería no era café. Quería sentirlo cerca, quería que ese deseo contenido se desbordara de una vez. Cuando me pasó la taza, nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez no retiré la mía. Nuestros dedos se quedaron unidos más tiempo del necesario, y en ese contacto, ambos supimos que ya no había marcha atrás. Él respiró hondo, dejó la taza sobre la mesa y me miró con una intensidad que me atravesó entera. He intentado contenerme, dijo con voz ronca, pero cada día es más difícil. Yo no respondí. Solo di un paso hacia él. Podía sentir el calor de su cuerpo, el leve temblor de sus manos cuando se atrevió a acariciar mi rostro. Cerré los ojos y, por primera vez, nuestros labios se encontraron. Fue un beso lento, torpe al inicio, pero cargado de una fuerza que nos arrastró a los dos. No fue un gesto inocente, sino una confesión ardiente, una explosión de todo lo que habíamos callado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Sus manos, aunque temblorosas, se aferraron a mi cintura con una seguridad que me hizo perder el aliento. Y yo, sin pensarlo, me dejé llevar, respondiendo a ese beso con una entrega que no había sentido en años. El tiempo se detuvo. Afuera la tormenta rugía, pero dentro de la cocina solo existíamos él y yo, devorándonos con una pasión que había estado demasiado tiempo encerrada. Nos separamos apenas un instante para respirar. Su frente quedó apoyada en la mía, y su voz salió entrecortada. No debería, pero ya no puedo detenerme. Entonces no lo hagas, le susurré, con un hilo de voz. Fue la sentencia que derribó el último muro. Sus labios volvieron a buscarme, con más hambre, con más deseo. Y yo respondí, entregándome sin reservas, como si ese hombre mayor, con todos sus años a cuestas, fuera el único capaz de devolverme la vida. Las tazas de café quedaron olvidadas. El reloj marcaba las horas, pero para nosotros el tiempo dejó de existir. Lo único real era el fuego que, finalmente, habíamos liberado. Cuando por fin nos separamos, respirando agitados, él me miró con una mezcla de ternura y miedo. Esto apenas comienza, dijo, acariciando mi mejilla. Pero necesitamos decidir si estamos dispuestos a enfrentar lo que venga después. Yo lo miré, todavía temblando, sabiendo que la respuesta era clara. El problema no era si lo deseaba, el problema era si tendría el valor para vivirlo. Lo inevitable. Esa noche ya nada fue igual. Después del beso en la cocina, la tensión dejó de ser silencio y se transformó en un secreto compartido. Nos movíamos por la casa con cautela, pero cada mirada, cada roce, nos recordaba lo que había sucedido, y lo que estaba por venir. Al día siguiente, intenté distraerme con mis rutinas, barrer, cocinar, doblar ropa. Pero todo me parecía absurdo.
Mis pensamientos volvían una y otra vez a él, a la manera en que sus labios habían buscado los míos, al calor de sus manos en mi cintura. Lo encontré en la sala, sentado con un libro entre las manos. Apenas levantó la vista, nuestras miradas se encontraron y fue como si el mundo se detuviera. Dejé lo que tenía en las manos y me acerqué. No hablamos, las palabras ya sobraban. Me senté a su lado, y en un gesto lento pero decidido, él cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Sus dedos temblorosos buscaron los míos, entrelazándolos. Sentí como esa caricia simple, tan cargada de ternura, encendía todo mi cuerpo. No sé si estamos haciendo lo correcto, murmuró, con la voz ronca. Pero sé que no quiero detenerme. Yo tampoco, le respondí, casi sin pensar. Ese fue el permiso que necesitábamos. Se inclinó hacia mí y me besó de nuevo, esta vez sin contención. El beso fue más profundo, más hambriento, y yo me entregué con los ojos cerrados, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Mis manos recorrieron su espalda, sintiendo cada arruga, cada huella de los años. Y en lugar de apartarme, me aferré más a él. No vi edad, no vi prohibiciones, solo vi al hombre que me estaba devolviendo un fuego que creía apagado para siempre. El reloj marcaba la tarde, pero para mí el tiempo había desaparecido. Lo que sucedía entre nosotros ya no era fantasía, era real, y me consumía por completo. Después, cuando nos separamos apenas para respirar, él apoyó su frente en la mía. «Prométeme que no te arrepentirás», susurró. Lo miré a los ojos, con toda la claridad que me daba el deseo, y respondí sin dudar. ¿De lo único que me arrepentiría, sería de no haberlo vivido? En ese instante, entendí que ya no había vuelta atrás. Lo prohibido se había convertido en destino, y lo que empezó como un simple alquiler terminó por derribar todas mis defensas. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba otra vez las ventanas, comprendí que mi vida ya no sería la misma. Él había llegado como un inquilino, pero en silencio, había conquistado algo mucho más grande, mi corazón. Si te atrapó esta historia tanto como a mí al contarla, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Cuéntame en los comentarios qué harías tú si estuvieras en mi lugar, ¿te dejarías llevar por un amor prohibido o levantarías nuevas paredes en tu corazón?